Hola, hoy vamos a trabajar dos textos que datan de probablemente el siglo primero de nuestra era. Algunos autores los ubican un poquito después. En todo caso, se trata de dos documentos que están vinculados con la tradición helenística post-aristotélica. Uno de ellos es un tratado sobre lo sublime que se le atribuye a un autor llamado Longino, y el otro es un tratado sobre el estilo que se le atribuye a un autor llamado Demetrio. En este primer video vamos a trabajar el texto de lo sublime que se le atribuye a este autor Longino. Y digo que se le atribuye porque no está claro si realmente es este el autor o no. Algunos estudiosos se lo han atribuido a un autor que se llamó Casio Dionisio Longino, que vivió en el segundo siglo después de Cristo. Otros autores se lo atribuyen a un autor llamado Dionisio de Halicarnaso. Este vivió un poco antes, pero no hay certeza realmente si alguno de estos dos sean el autor de este documento. Eh, esta confusión se dio porque en una de las copias que nos llegó aparecía en uno de los extremos Dionisio o Longino. Y esto hizo creer a los estudiosos que esta podría ser una pista del autor. Otros dicen que más bien podría tratarse del nombre del copista. A veces tenían los que se encargaban de hacer copias esta costumbre de poner así en uno de los extremos quién había hecho la copia. En todo caso, eh, lo que se hace frente a esta duda, en vez de poner anónimo o en vez de poner Longino, porque no es seguro, lo que se acostumbra es poner pseudo. Entonces, lo más preciso sería decir que este texto se le atribuye a pseudo Longino, es decir, un posible autor que se llamaba Longino, pero que probablemente no es correcto. Entonces, el pseudo, que significa falso, pues resuelve este dilema para advertir de una vez que es un texto atribuido, pero que no está segura esta autoría. Bien, lo que nos interesa en este caso desde la perspectiva de la teoría literaria es que este documento, tanto este dedicado a lo sublime como el de Demetrio, que veremos posteriormente, que está dedicado al estilo, eh, ven la literatura desde la perspectiva de la retórica. Eh, y este discurso que hoy llamamos literario, entonces tiene unas coincidencias en términos de unas condiciones de belleza que se empezaban a discutir en esta época. Así que entonces este tema le interesa a la teoría literaria, le interesa a los estudios estéticos y desde luego el vínculo que ambos tienen con los estudios de la retórica. Sobre este punto de la retórica es importante señalar dos conceptos que deben quedar muy claros de inicio para poder entender el contenido del documento. Y se trata de los conceptos de ethos y de pathos. El concepto de ethos está ligado en oratoria, en retórica, a la persona que hace un discurso, que enuncia un discurso. Y tiene el componente, en primer lugar, afectivo, y además de eso, un componente ético, en el sentido de que el ethos es una especie de actitud, de sinceridad que tiene que demostrar la persona que está haciendo el discurso para, desde luego, crear una credibilidad, inspirar una confianza en el auditorio y al mismo tiempo, es decir, si yo tengo una emoción, si estoy muy enojado con algo, entonces puedo transmitir ese enojo. Si realmente yo quisiera, por ejemplo, transmitir una emoción, digamos, por ejemplo, eh, la tristeza, pero no estoy triste, entonces esto no es ético, es decir, yo no puedo transmitir aquello en lo que no crea. Así entonces, si yo logro transmitir el ethos
es decir, esta emoción sincera, el espectador va a recibir entonces esa emoción, se va igualmente, digamos, a emocionar, y es a esto lo que le vamos a llamar el etos. Entonces, el etos tiene una dimensión afectiva ligada al receptor. Es la emoción que produce el discurso en el espectador. Y es ahí, en esa estrategia del etos y el patos, que se inscribe este documento o este discurso, este análisis de lo sublime. La palabra sublime en griego era ipsus, es decir, el libro se llama peri ipsus, es decir, peri es sobre o alrededor de el ipsus. Y una posible traducción de esta palabra griega es sublime, porque tiene que ver con la idea de lo elevado, con la idea también de lo elegante. En la antigüedad, en retórica, cuando hablábamos de estilo, se hacía una, digamos, división en tres tipos fundamentales de estilos, que era el llano, es decir, un estilo tranquilo, el grandioso o elevado, que era aquel que se utilizaba para exaltar, por ejemplo, virtudes o cualquier situación, y luego otro que se conocía como el elegante. Demetrio, el autor del estilo que veremos, agrega uno más que es el enérgico, pero esto lo veremos en el próximo video. Pues bien, el estilo grandioso o elevado era el que se hacía corresponder a este concepto de lo sublime, porque como tiene esta idea de exaltar y como está incluido en el fondo el tema de la elocuencia, entonces pues es, digamos, la mayor coincidencia, aunque como ya veremos en el caso de Pseudo Longino, pues lo lleva mucho más allá que esta idea de la elocuencia, porque abarca todas las posibilidades de hacer un discurso que sea lo suficientemente elevado y que obviamente en ese sentido consiga una belleza tal que perdure a través de los tiempos. Ahora, ¿por qué es entonces relevante este discurso, este análisis? Porque aquí, en este documento, cuando uno estudia el concepto de la estética, en este caso aplicada a la literatura, pues se encuentra una discusión que es fundamental para entender esto, porque lo que es bello entonces tiene la posibilidad de perdurar. Y esta condición, según Pseudo Longino, es la que permite o la que garantiza el proceso de lo sublime. Y es entonces este concepto uno de los que se ha barajado a través de la historia cuando se discuten temas que tienen que ver con la estética. Como ya les decía, este texto fue copiado durante la Edad Media. Por ejemplo, hay documentos que datan del siglo X de nuestra era, donde se copió, ¿no? Luego se dieron las traducciones. Por ejemplo, sabemos de una traducción famosa del siglo XVII que se le atribuye a Nicolas Boileau, al francés Nicolas Boileau, que es, por cierto, uno de los pioneros del neoclasicismo. Pero el concepto de lo sublime tuvo posteriormente, ya en el siglo XVIII, en manos de los románticos, un auge inusitado. Es decir, este tema les resultó sumamente interesante para desarrollar pues muchas de sus visiones. Por ejemplo, ahí en este proceso intervienen muchos autores. Uno de los más famosos es un inglés llamado Edmund Burke, quien publica en el año de 1756 un libro que trabaja o que distingue lo sublime de lo bello. Y este libro influye a este famoso filósofo Kant en un libro similar en el año de 1764. Es decir, que Burke incide en el pensamiento de Kant y entre ellos dos desarrollan toda la teoría de lo sublime que tanto le interesará a los románticos, fundamentalmente porque como lo sublime tiene que ver con esto que acabo de decir, que es el etos, que es esta emoción que se quiere lograr, que es una emoción en ese sentido de exaltación, pues bueno, ellos encuentran, los románticos, que las emociones son fundamentales
en su visión de mundo, en su perspectiva estética. Y bueno, y claro, luego van a trabajar emociones como por ejemplo las que tienen que ver con no solamente con esa emoción, digamos, que asombra en términos, digamos, luminosos, sino también las emociones que podrían asombrar en términos, por ejemplo, asociados al terror, al, incluso al odio, a cualquier otro sentimiento. Por eso, en la base de lo que vamos a llamar posteriormente la literatura gótica, estaría este tema de la discusión estética de lo sublime, es decir, en este proceso de la exaltación de distintas emociones. Pues bueno, vamos entonces a los clásicos. ¿Cómo entendía Pseudo Longino lo sublime? Para él sería una elevación y una excelencia en el lenguaje. Y esta excelencia en el lenguaje es lo que hace que algunos autores alcancen altos honores y obviamente esto gracias a ese talento, a esa capacidad de producir un discurso de alto nivel, pues se convierten en autores inmortales. Pero advierte que algunos autores intentan lograr lo sublime y cometen una serie de errores, o él lo va a llamar vicios. Y entonces advierte de 3 vicios que cualquier escritor tiene que evitar para no caer entonces en lo contrario de lo sublime. Y estos vicios serían, en primer lugar, un discurso que sea pomposo. Ese tipo de discursos que son, que intentan ser lo más elegantes posibles, pero con palabras que a veces son rimbombantes, esto no contribuye con lo sublime. Y a esto él lo va a llamar la hinchazón inoportuna. Es decir, como decimos en nuestro contexto, no hay que confundir la hinchazón con la gordura. Hay discursos entonces que son solo hinchazón, no dicen nada. Son palabras que se lanzan con la intención de producir un efecto y más bien lo que hacen es lo contrario. Otro vicio que señala Pseudo Longino es el de la puerilidad. Él señala que lo opuesto a lo grandioso, es decir, lo opuesto a la grandeza, es un discurso que más bien resulta cursi, un discurso que él lo va a calificar como pueril, en el sentido de que lo que hace es crear más bien un ridículo. Y finalmente, el tercer vicio que plantea en su texto es el falso entusiasmo. Hay momentos en que los autores creen que si hacen un discurso desmesurado, también así con esa idea de lo grandilocuente, pueden causar un buen efecto, pero puede ser que no sea necesario, es decir, hay que saber en qué momento se podría recurrir a un discurso que podría ser grandilocuente y en algunas ocasiones si no se sabe medir, si no se tiene un buen equilibrio, entonces causa un efecto distinto. Entonces, lo sublime es aquello que hace que un orador eh, permita en todo momento, en ese proceso de hilar un discurso, que permita mantener un equilibrio hasta el final del discurso, es decir, a lo largo del discurso. Es algo que va surgiendo a lo largo del discurso y que tiene un enorme poder para llegar a los oyentes. No es una estrategia, digamos, de persuasión propiamente, sino que consigue un éxtasis a través de las emociones, es decir, de alguna manera estamos hablando de seducción en el discurso. Pero hay unos requisitos que son fundamentales en para garantizar lo sublime. El primero es que si algo que se dice provoca nuevas reflexiones, es decir, provoca que uno salga pensando, que uno se quede pensando después de leer un texto, por ejemplo, literario en este caso, que uno se quede con eso en la mente, que le siga dando vueltas, que lo impacte. Esta es una de las condiciones que garantiza lo sublime. La otra es que
los argumentos de base, tanto digamos argumentos racionales como propiamente lo emocional, es tan fuerte que uno no podría oponerse, no encuentra forma uno de enfrentar este discurso. Lo otro es que el recuerdo, eso que a uno lo impactó, sea permanente. Eso es lo que garantiza la inmortalidad, que es indeleble. Uno queda eh, siempre con esa idea que le sembró el discurso y uno la lleva permanentemente. Y lo otro es que lo sublime, que obviamente tiene esta condición de hermoso, de bello, es aquello que gracias a estas condiciones anteriores agradan a muchísimas personas. Podría decirse que agrada a todo el mundo y agrada siempre. Es decir, que si algo, por ejemplo, agradó hoy, pero mañana ya no tiene esa repercusión, ya se olvidó, la nueva generación ya no está interesada en ese discurso, en ese texto literario, entonces no hay garantía de lo sublime. Pero si es una obra literaria que pasan los años, pasan los siglos y sigue gustando a todo el mundo, entonces es una obra que pasó la prueba de lo sublime. Esa es como una condición para poder garantizar eh, que un texto contenga esas dimensiones eh, y que obviamente el tiempo no lo borre. Ahora, en el texto, Pseudolongino hablará de una serie de requisitos que debe seguir el escritor para alcanzar lo sublime. Eh, o requisitos que se deben tener para alcanzar lo sublime. Son 5 requisitos. 2 de estos requisitos tienen que ver con unas condiciones, digamos, del talento propiamente del escritor, es decir, como condiciones innatas. Y las otras 3 tienen que ver con la disciplina. Entonces es muy interesante porque Pseudolongino está como una especie de, aquí esta exposición, como una especie de intermedio entre aquellas discusiones que eran mucho más platónicas, que creían en la inspiración, que creían en el talento innato, y aquellas ideas que, por ejemplo, desarrolla Horacio, que no cree para nada. Por ejemplo, recuerden los autores que defendían esta idea de la inspiración, Demócrito o Platón, ¿sí? Pero Horacio se enfrenta a estas visiones y dice que el autor fundamentalmente debe formarse a partir de la disciplina. Pues bien, entonces Pseudolongino nos va a colocar en un intermedio en este proceso, porque él dice, en primer lugar, que una condición para alcanzar lo sublime es que el autor tenga talento para concebir grandes pensamientos. Si un autor no tiene estas condiciones, este talento, pues no podría llegar jamás a lo sublime. Y lo otro es que es otra condición también innata, debe tener una capacidad para intensificar las emociones, es decir, tiene que tener una intensidad en la emoción, ¿sí? Porque puede ser que uno tenga grandes pensamientos, pero si no es capaz de llevarlos a la práctica a través, digamos, de un buen discurso, de un buen texto literario, de un buen poema, de una buena obra de teatro, entonces no es capaz, digamos, de ligar lo que piensa con la actuación, con la forma, digamos, de llevar a cabo, de escribir esas ideas. Esas son las dos características que serían las que vamos a llamar innatas. La tercera es ya de formación, de disciplina, y tiene que ver con el conocimiento de la retórica, de la figura literaria sobre todo, del manejo de una serie de requisitos de lenguaje para, para garantizar esa excelencia en el discurso. Luego, el punto número 4 es la elección correcta de las palabras elevadas, es decir, de esas palabras que son las que van a garantizar lo sublime. ¿Sí? No son cualquier palabra, hay que saber escogerlas. Y por último, la capacidad que debe tener el orador, el escritor,
para ordenar adecuadamente las palabras, para componer esas palabras, para ir hilando un discurso que permita o que garantice entonces esta condición que estamos planteando de lo sublime. Así entonces, a propósito de las figuras retóricas, él recomienda algunas, por ejemplo. Dentro de las que recomienda están, por ejemplo, el poliptóton, que es una figura retórica que consiste en mezclar diversas formas gramaticales a partir de una, digamos, de una palabra que se modifica gramaticalmente, como por ejemplo, temprano madrugó la madrugada. Vean aquí, madrugó madrugada, es decir, es una misma forma gramatical, una misma palabra con diversas formas gramaticales, y este sería entonces este tipo de figuras para crear, digamos, unos efectos particulares. La otra recomendación es la acumulación. Este es un tipo de enumeración que puede ser gradativa, ascendente, descendente, caótica, etc. Luego, estos son como algunas figuras retóricas, pero también recomienda que en el proceso el autor eh, introduzca cambios repentinos, cambios que causen sorpresa en el proceso de la escritura. Puede ser un cambio de repente de un personaje o el cambio de una perspectiva para sorprender al lector o al espectador. Y por último, insiste en el buen manejo del clímax. El clímax es una gradación ascendente que llega a un momento culminante. Ese punto alto, que es el que hace llorar, el que emociona, el que enoja, el que crea la máxima emoción, hay que saberlo llevar. Es decir, que un buen texto narrativo, poético, etcétera, que es capaz de ir poco a poco haciendo en un ritmo, haciendo crecer una emoción en un buen ritmo, y que logra en un momento determinado ese punto donde estalla, digamos, la emoción, pues obviamente es un texto que garantizará el requisito de lo sublime. Y aquí viene entonces una nueva definición de lo sublime, vinculada, digamos, con una perspectiva un poco idealista en esta etapa, donde dice que lo sublime es el eco de un espíritu noble. Vean que aquí estamos entonces eh, teniendo, a propósito de eco, un eco platónico. Es una visión idealista. Y aquí también vincula la moralidad con la capacidad sublime. Esa idea que ya había ahorita, que es el ethos, que es ese decoro que tiene que tener un escritor o un orador en función de la sinceridad con la que está hablando. Y entonces dice que los genios, a través, digamos, de esa disponibilidad decorosa, de esa disponibilidad moral, podríamos decirlo, permiten acceder a la grandeza espiritual de la divinidad, de lo divino. Más platónico no puede ser. Ya veremos en otra lectura más adelante a un autor también de este contexto histórico que se llama Plotino, un clarísimo seguidor de Platón, que cree totalmente en esta idea del decoro, de lo moral, relacionado con el proceso de la escritura. Ciertamente, Pseudo Longino no es un defensor a ultranza de esta idea, solo hace como el señalamiento, y desde luego que cree en la formación, como acabo de decir, es decir, que la formación sería un complemento para conseguir este objetivo de una escritura elevada. Entonces, este sentimiento elevado es posible lograrlo, además del talento, además de esa conexión con la espiritualidad, lograrlo a la luz de la depuración de las técnicas del discurso. Y con esto entonces, pues hace un planteamiento bastante general, es un documento relativamente corto sobre un tema
que ha sido llevado y traído a lo largo de la historia, que le interesa, como ya he dicho, a la teoría estética, que le interesa a la teoría literaria, y que fue, para efectos del siglo XVIII, y esto le dio, digamos, como mayor relevancia, uno de los conceptos que más incidió, que más provecho le sacaron los románticos, al punto que en la raíz de lo sublime, habría que decirlo, está, como ya veremos más adelante en otras lecturas, pues está ni más ni menos que, entre otras cosas, la literatura gótica. En un próximo video, entonces vamos a trabajar las ideas de este otro autor de esta época que hablará del estilo.